Después de 7 años de matrimonio, descubrí a mi esposa infiel engañándome a través de las cámaras. Fingí no saber nada y le entregué los papeles del divorcio como una sorpresa. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal para apoyarnos y recibir notificaciones de nuevas historias. No te cuesta nada y nos ayuda mucho. Siempre confié en Bianca, mi esposa, 33 años, porque creía que nuestro matrimonio era sólido, construido sobre la base de la honestidad. Pero algo cambió. Poco a poco empezó a distanciarse, evitando el contacto visual, siempre estaba en su celular y, lo peor de todo, ya no me tocaba. Al principio pensé que era estrés del trabajo, cansancio o cualquier otra excusa plausible. Pero mi intuición gritó, algo andaba mal. Empecé a notar los pequeños detalles. Se rió para sí misma mirando la pantalla, ocultó notificaciones y cuando preguntó sobre su día, sus respuestas fueron vacías, como si tuviera miedo de entrar en detalles. También noté que sus citas médicas comenzaron a ser más frecuentes, especialmente con el doctor Daniel, un ginecólogo. Incluso bromeé, vaya, ese doctor debe ser genial, sigue ahí. Ella simplemente sonrió incómoda y cambió de tema. Pero no fue solo eso. Un día entré a su auto para buscar algo y olí un perfume extraño. Un aroma masculino, diferente a cualquier otra fragancia mía. Me quedé allí unos segundos, intentando encontrar una explicación lógica. Tal vez un pasajero en un viaje compartido, tal vez un rociador automático en un estacionamiento. Pero mi mente ya estaba entrenada para sospechar. La sospecha se convirtió en certeza cuando, un día, encendí el GPS de su auto por curiosidad. Solíamos compartir la cuenta para que fuera más fácil organizar las rutas del día a día. Cuando abrí el historial de rutas recientes, vi direcciones desconocidas, calles que no formaban parte de su rutina. Lugares que, casualmente, estaban cercanos a la clínica del doctor Daniel. Mi estómago se revolvió. Sus excusas comenzaron a repetirse. Voy a trabajar hasta tarde. Un amigo necesita ayuda. Necesito solucionar un problema personal. Cada vez que decía que iba a algún lugar, comprobaba discretamente el GPS. Y casi nunca coincidía con lo que ella me dijo. Todavía no tenía pruebas concretas, pero ya lo sabía. Ella estaba mintiendo. Las noches empezaron a volverse insoportables. Bianca, que siempre había sido cariñosa, ahora evitaba cualquier cercanía. Si intentara un beso más intenso, ella se alejaría. Si preguntaba qué estaba pasando, recibía la clásica respuesta: nada, solo estoy cansado. Pero el cansancio no explica un olor extraño en el coche ni direcciones desconocidas en el GPS. El cansancio no explica el brillo en sus ojos cuando miraba su celular. Podría preguntar. Puede que requiera una explicación. Pero sabía que, sin pruebas, ella encontraría una manera de convencerme de que estaba exagerando. Que era paranoia en mi cabeza. Pero no soy un chico cualquiera. Soy analista de ti, tengo 36 años y me paso el día investigando fallas y patrones. Ahora mi propia casa se ha convertido en un sistema comprometido. Y encontraría la vulnerabilidad. La duda me carcomía a cada momento. ¿Qué fue peor? ¿Vivir en una cómoda ignorancia o enfrentar el dolor de la verdad? Necesitaba saberlo. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Entonces tomé mi decisión. El juego estaba por comenzar y yo estaba listo para jugar. Simplemente no imaginé que lo que descubriría me haría desear nunca haber comenzado esta investigación. Necesitaba pruebas. Sin ellos, cualquier enfrentamiento se convertiría en un juego de palabras donde ella siempre podría negarlo todo. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea: instalar cámaras ocultas en la oficina de casa. No era una habitación que usara a menudo, pero Bianca, en cambio, vivía allí. Dijo que necesitaba silencio para trabajar, para hacer videollamadas importantes. Parecía el lugar perfecto para obtener respuestas. Pasé una noche entera instalando las cámaras. Los coloqué estratégicamente, escondidos entre libros, dentro de un reloj digital e incluso sobre la lámpara del rincón. Como analista de ti, sabía exactamente cómo hacer esto sin que ella se diera cuenta. El sistema estaba conectado a mi celular y a mi computadora, listo para registrar cada movimiento. Ahora solo era cuestión de esperar. Los primeros días no pasó nada. Bianca entró, trabajó en su computadora portátil y habló por teléfono. Pero luego, la cuarta noche, mientras revisaba las grabaciones, se me heló la sangre. Allí estaba él, el doctor Daniel, 42 años, el hombre que se suponía debía cuidar su salud. Entró a mi oficina como si fuera el dueño de la casa. Lo miré con incredulidad.
Ella lo saludó con una sonrisa que no había visto en meses. Una sonrisa verdadera y apasionada. El tipo de mirada que pensé que todavía era mía. Mis puños se cerraron. Mi respiración se volvió pesada. No fue solo un caso. Fue algo íntimo, profundo. Una relación escondida bajo mi propio techo. Se besaron. Sin prisas, sin miedo. Él sostuvo su rostro como si fuera una escena de una película romántica y ella se rindió. Mi estómago se revolvió. Todo en mí gritaba que me levantara, corriera hacia allí y terminara de inmediato. Pero me controlé. Quería más. Quería cada detalle. Cuantas más pruebas, mejor. Las cámaras captaron todo, los toques, las palabras susurradas, las risas cómplices. Entrecerré los ojos cuando vi a Bianca desabrochar lentamente los botones de su camisa. La traición no fue solo física. Ella estaba emocionada. El cariño, la complicidad, eso me mató más que cualquier otra cosa. Me sentí como espectador de una película de terror donde el protagonista soy yo mismo, viendo cómo mi propia vida se desmorona. Dejé correr el vídeo hasta el final. Esperé a que él se fuera, a que ella volviera a la cama como si nada hubiera pasado. Y eso es exactamente lo que ella hizo. Se acostó a mi lado, me besó en la frente y susurró: «Buenas noches, amor». Quería vomitar. Pero permanecí inmóvil, mirando al techo, sintiendo cada parte de mí destrozarse. El dolor era insoportable. Pero sabía que el juego estaba lejos de terminar. Si ella quisiera jugar conmigo, yo jugaría mejor. Solo necesitaba más tiempo. Saber la verdad era como recibir un puñetazo en el estómago, pero lo peor estaba por llegar: fingir que no había pasado nada. Cada mañana, cada cena, cada intercambio de palabras se convertía en un teatro cruel en el que me veía obligado a actuar. Bianca continuó con su rutina como si nada hubiera cambiado. Me besó antes de irse, me envió mensajes diciendo te amo durante el día. Y respondí. Le devolví los besos. Le dije yo también te amo. Todo una mentira. Dormir a su lado se convirtió en un castigo. La cama parecía más pequeña, sofocante. A veces me sorprendía mirándola dormir, preguntándome cuántas veces había regresado de los brazos del doctor Daniel directamente a los míos. Si cerraba los ojos, la escena de la oficina volvía a mí como una vívida pesadilla. Lo sabía todo. Y ella pensó que estaba engañando a un idiota. La traición no fue solo un acto. Fue un veneno lento, que contaminó cada detalle de nuestras vidas. El café que preparó por la mañana tenía un sabor amargo. El ¿cómo estuvo tu día? Parecían bromas crueles. Ella salía de casa diciendo que iba a una cita, y yo sonreía fingiendo creerle. Por dentro, cada una de sus palabras era como si me clavaran un cuchillo. Pero aguanté. La necesidad de confrontarla era abrumadora. Algunas noches incluso abrí la boca para preguntar: ¿tienes algo que decirme? Pero me tragué las palabras. Aún no era el momento. Quería que ella cavara su propia tumba. Quería que ella creyera que ella tenía el control, que yo era un tonto ciego. Mientras tanto, acabo de acumular municiones. Sus pequeñas mentiras se hicieron más evidentes con el tiempo. Hoy salgo con las chicas, y ya sabía que las chicas no existían. El jefe pidió quedarse hasta tarde, pero el GPS dijo que estaba al otro lado de la ciudad. Cada nueva excusa era un testimonio más de mi colección. Me he convertido en un experto en mentir. Comencé a notar detalles que antes había ignorado. La prisa por colgar las llamadas cuando entré a la habitación. Largos viajes al baño, donde seguramente borraría mensajes o intercambiaría fotos. Duchas prolongadas después de ciertas largas jornadas de trabajo. Ya sabía la verdad, pero ver sus huellas hacerse tan evidentes me hizo darme cuenta de algo. Bianca no solo me estaba engañando. Ella se sentía cómoda con eso. Lo que dolía no era solo la traición. Era la ilusión de que, en algún momento, fui verdaderamente amado. ¿Estos 7 años significaron algo para ella? ¿O era simplemente un accesorio conveniente? Estas preguntas me perseguían, pero pronto descubrí que la mejor respuesta era no buscar explicaciones. Estaba planeando mi salida. Y esta salida tenía que ser memorable. No iba a irme simplemente. Iba a asegurarme de que ella nunca olvidara lo que hizo. Si ella quisiera jugar conmigo, yo jugaría mejor. La diferencia es que yo sabía que estaba en un juego y ella no tenía idea. Mantuve mi papel de esposo perfecto, amoroso y presente. Le pregunté si quería hacerle un chequeo completo, solo para asegurarme de que todo estaba bien. Ella se rió,
Me llamó demasiado preocupada. Si hubiera sabido lo que yo ya sabía, se habría atragantado con el café de inmediato. Mientras pretendía ser el marido ingenuo y cariñoso, comencé a recopilar pruebas de forma más meticulosa. Como analista TI, mi especialidad es el acceso a la información. Así que hice lo que haría cualquier experto: hackeé las copias de seguridad de su teléfono móvil. ¿Mensajes eliminados? Para mí no existían. ¿Fotos ocultas? Ahora estaban todos conmigo. Y ahí estaba la confirmación final. Los mensajes entre ella y el Dr. Daniel eran repugnantes. Videollamadas nocturnas cuando ya estaba dormido. Planes de reuniones fuera de la clínica. Intercambios de fotografías que hubiera preferido no ver nunca. Un detalle me llamó la atención: la encontró en la oficina después del trabajo. En otras palabras, no fue solo mi matrimonio el que se arruinó. También estaba jugando con su reputación. Cada nuevo descubrimiento alimentaba mi ira, pero no podía dejar que se notara. Entonces, continué con mi actuación. Le compró flores, le preparó su plato favorito y le preguntó cómo le había ido el día. Fue casi divertido verla mentirme, con esa mirada inocente en sus ojos, como si todavía creyera cada una de sus palabras. No sabía que con cada sonrisa mía, estaba más cerca del jaque mate. Mis noches de sueño desaparecieron. No por tristeza, sino por estrategia. Pasé horas revisando todo, guardando mensajes, organizando capturas de pantalla, armando un dossier detallado. No solo quería atraparla. Quería que cuando el castillo se derrumbara con estrépito. Y para ello necesitaba pruebas irrefutables. La parte más difícil fue contener mi frustración. Hubo momentos en los que casi pierdo el control. Como el día que salió diciendo que iba al centro comercial con una amiga, pero, según el rastreo de su celular, fue directa a la clínica de su amante. Quería llamarla de inmediato, explotar, tirarle todo en cara. Pero respiré hondo. La dejé ir. Ella estaba cavando su propia tumba y yo iba a dejarle la pala en la mano. Entonces un día tuve una idea aún mejor. Si Daniel estaba siendo lo suficientemente imprudente como para encontrarse con Bianca en la oficina, ¿había otras mujeres involucradas? Empecé a buscar información sobre él en Internet, foros, redes sociales. Lo que encontré fue solo el comienzo de algo mucho más grande. A partir de entonces, mi venganza ya no sería solo contra ella. Iba a derribarlos a ambos. Descubrir la traición fue bastante malo, pero saber que el Dr. Daniel no era solo un traidor, sino un depredador potencial, hizo que mi ira se transformara en algo más grande. Mientras recorría foros y redes sociales, encontré comentarios extraños sobre él. Algunos pacientes mencionaron que se sentían incómodos con su postura durante las consultas. Nada explícito, solo insinuaciones de que cruzó la línea con ciertas mujeres. Eso fue suficiente para profundizar más. Con los mensajes que ya había recopilado creé perfiles falsos y comencé a interactuar de forma anónima con otros pacientes de la clínica donde él trabajaba. Unas cuantas publicaciones discretas bastaron para que empezaran a surgir otras historias. Algunas mujeres denunciaron que coqueteaba descaradamente, hacía comentarios fuera de contexto e incluso sugería compañeros más cercanos. El patrón era claro: utilizó su profesión para cruzar fronteras. No fue suficiente para desenmascarar a Bianca. Quería asegurarme de que Daniel nunca más tuviera la oportunidad de hacerle esto a nadie. Tomé sus conversaciones con mi esposa y las combiné con informes de otras mujeres. Redacté un correo electrónico anónimo y se lo envié a su esposa, a la junta directiva de la clínica y a algunos periodistas locales que cubrían escándalos de salud. Mi objetivo no era solo vengarme, sino exponer quién era él realmente. El impacto fue inmediato. Su esposa, que aparentemente nunca sospechó nada, entró en shock cuando recibió la evidencia. Las impresiones, los vídeos, los detalles íntimos de los mensajes eran imposibles de negar. Esa misma semana solicitó el divorcio. Pero eso fue solo el comienzo. La junta directiva de la clínica, que hasta entonces había ignorado las quejas de algunos pacientes, se vio obligada a abrir una investigación. Nombre del Dr. Daniel ahora estaba contaminado. Bianca no tenía idea de lo que estaba pasando detrás de escena. Ella continuó con sus mentiras, viviendo su pequeña doble vida, mientras yo veía a su amante desmoronarse. La clínica comenzó a recibir llamadas de pacientes pidiendo cambiar de médico. El murmullo en los pasillos aumentó. Otros médicos empezaron a evitar a Daniel. Él, por supuesto, no sabía de dónde venía todo esto. Pero lo sabía. Y él simplemente miró. ¿El más irónico? Bianca todavía creía que tenía el control.
Que tenía un matrimonio seguro al que regresar, un marido tonto que nunca descubriría nada. Lo que no sabía era que su casa estaba a punto de derrumbarse. Y me iba a asegurar de que el golpe final fuera inolvidable. Ahora solo necesitaba el momento adecuado para demostrarle que el juego había terminado. Se acercaba nuestro 7º aniversario de bodas y decidí que sería inolvidable, pero no de la manera que Bianca esperaba. Planifiqué todo hasta el más mínimo detalle, desde el restaurante caro hasta el vino que le encantaba. Quería que esa noche fuera perfecta. Perfecto para mis cálculos. Ella todavía creía que yo era su marido ciego y apasionado, sin la menor sospecha de lo que vendría. Cuando llegamos al restaurante, estaba espectacular. Vestido nuevo, perfume llamativo, esa sonrisa encantadora que alguna vez fue mía. Pero ahora lo vi como lo que realmente era, una máscara. Durante la cena, ella tomó mi mano, me miró a los ojos y me dijo que me amaba. Quería reírme. ¿Cómo puede alguien mentir tan descaradamente? Pero seguí en mi papel. Levanté mi copa y brindé por nuestro amor. La cena transcurrió con normalidad, ella hablando de cosas banales, completamente ajena al huracán que estaba por llegar. Me limité a observar, absorbiendo cada detalle, cada expresión, cada palabra vacía que salía de su boca. Todo el tiempo mi mente estaba gritando, si ella supiera lo que hay en mi bolsillo ahora mismo. Pero esperé. Saboreé cada segundo de la falsa normalidad antes de la tormenta. Cuando llegó el postre, llegó el momento. Con la misma calma con la que alguien entrega un regalo atento, deslicé un sobre la mesa. «Tengo algo especial para ti», dijo sonriendo. Ella la tomó con entusiasmo, pensando que era una carta romántica, tal vez un regalo sorpresa. Pero cuando sus ojos escanearon el contenido, la sonrisa se desvaneció. Primero, la confusión. Luego el shock. Y finalmente, pánico. Dentro del sobre había pruebas de la traición, capturas de pantalla de los mensajes, fotos de ella en la oficina de su amante, además de los papeles de divorcio ya firmados por mí. Ella empezó a temblar. Sus ojos, muy abiertos, me miraron en busca de alguna explicación, alguna forma de escapar. Pero no había salida. El juego había terminado para ella. ¿Qué? Tartamudeó, incapaz de terminar la frase. Me incliné hacia adelante, manteniendo mi voz firme y fría. Te gustan las consultas privadas, ¿verdad? Ahora tienes una cita con un abogado. ¡Feliz cumpleaños! El impacto fue instantáneo. Bianca palideció, incapaz de reaccionar. Esperé un rato, solo para verla hundirse en su propia miseria. Entonces me levanté tranquilamente, me puse la chaqueta y me dispuse a partir. Intentó sujetarme del brazo, intentó decir algo, pero no la escuché. No había nada más que decir. Tomé el billete de la mesa y lo dejé allí, sin pagar ni un centavo. Si quería jugar conmigo, tenía que pagar ella misma el juego, literalmente. Me di la vuelta y salí del restaurante sin mirar atrás, sin dar posibilidad a lágrimas, disculpas o intentos de redención. Cuando salí a la calle, sentí que me quitaban un peso de encima. Durante meses cargué con ese dolor, esa ira silenciosa. Pero ahora todo quedó expuesto, revelado, resuelto. 7 años de matrimonio, 7 años de confianza, reducidos a cenizas dentro de un sobre. Por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. El juego había terminado y yo era el ganador. Bianca llegó a casa esa noche desesperada, esperándome en la sala como si todavía tuviera la oportunidad de arreglarlo todo. Tenía los ojos rojos y la cara hinchada. «Por favor, escúchame», comenzó con la voz quebrada. Pero no quería oírlo. Pasé junto a ella, fui al dormitorio y cerré la puerta. Si pensaba que un llanto melodramático me haría olvidar meses de traición, estaba muy equivocada. Llamó un rato a la puerta, insistió, intentó discutir. Pero ya no me importaba. No más. Al día siguiente, la explosión aumentó aún más. Mi correo electrónico anónimo con pruebas de la relación de Daniel con Bianca y mensajes de pacientes incómodos habían ido más allá del consejo de la clínica y llegaron a las redes sociales. Su esposa ya lo había recibido toda la noche anterior y ahora el escándalo estaba fuera de control. La Junta intensificó su investigación, la clínica lo destituyó inmediatamente y comenzaron a circular rumores sobre su comportamiento con otros pacientes. Bianca todavía no tenía idea de lo que se avecinaba. Pero pronto lo descubriría. La repercusión fue instantánea. Su nombre empezó a aparecer en grupos de mujeres de Facebook, en publicaciones anónimas en Twitter. Otros pacientes, que antes guardaban silencio, se animaron a compartir sus experiencias.
Algunos denunciaron coqueteo insistente, otros mencionaron comportamientos invasivos durante las consultas. En apenas unos días, pasó de ser un médico de renombre a ser un hombre bajo sospecha. Su reputación quedó arruinada y su carrera amenazada. Ya no se le consideraba un profesional respetado. Ahora, era un nombre empañado, rodeado de desconfianza. La clínica intentó contener los daños, pero ya era demasiado tarde. Los periodistas locales comenzaron a interesarse por el caso y Bianca quedó atrapada en medio de este huracán. Sobre su trabajo comenzaron a surgir comentarios. Algunos colegas ya conocían la historia incluso antes de que ella abriera la boca. La traición ya no era un sucio secreto escondido detrás de 4 paredes. Ahora todos lo sabían. Las miradas, los susurros, los juicios, todo caía sobre ella. Lo que alguna vez fue un divertido juego de mentiras, se convirtió en una pesadilla de la que no pudo escapar. Mientras tanto, me limité a observar cómo se desarrollaba el caos. El teléfono de Bianca seguía sonando. Amigos, familiares, compañeros de trabajo, todos preguntaron si era verdad. Intentó confrontarme, acusándome de haberlo filtrado todo. Solo me encogí de hombros. Si no querías que la gente lo supiera, tal vez deberías haberlo pensado antes de hacerlo. Respondí, sin importarme su desesperación. Ella no reaccionó. Por primera vez, pareció comprender que no se trataba solo de un error pasajero. Era una marca que duraría para siempre. Ella comenzó a desmoronarse. Intentó contactarme todos los días, enviándome largos mensajes rogándonos que habláramos. Pero no tenía nada que decir. No había nada que arreglar. Ella tomó su decisión y ahora estaba cosechando las consecuencias. Ya había superado mi dolor. Ahora era su turno de sentir en carne propia el peso de la traición. La vi debilitarse lentamente. El brillo de sus ojos desapareció. Las sonrisas falsas desaparecieron. La mujer que una vez me traicionó estaba siendo traicionada por su propia arrogancia, y yo estaba observando desde el margen. El doctor Daniel también cayó en desgracia. Su esposa no solo solicitó el divorcio, sino que exigió una generosa parte de sus bienes, y fue retirado oficialmente de la clínica hasta que se completaran las investigaciones. De un médico respetado, pasó a ser un hombre destrozado, destruido y expuesto. ¿Y yo? Yo estaba ahí, tranquila, simplemente viendo cómo ardía todo. En uno de los reportajes, un periodista incluso le preguntó si tenía algo que decir sobre las acusaciones. Él guardó silencio. Por primera vez parecía sin palabras. Y saboreé cada segundo. Bianca, que tanto deseaba ocultar su aventura, vio ahora cómo su vida se desmoronaba delante de todos. ¿Y lo mejor de todo? No tuve que mover un dedo. La verdad, bien expuesta, tiene el poder de destruir cualquier mentira. El destino simplemente le devolvió todo lo que tiró. Yo era libre. ¿Y ella? Estaba atrapada en el mismo infierno que ella creó. El fin del matrimonio no fue una sorpresa para mí. De hecho, fue un alivio. Durante meses viví atrapado en una mentira, cargando con un peso que no era mío. Ahora finalmente podía respirar. El primer paso fue deshacerme de todo lo que me vinculaba con Bianca. Empecé a vender nuestra casa. El lugar donde pasé años construyendo recuerdos ahora no era más que una tumba de traición. Ya no quería esas habitaciones, esos muebles, ese olor. El proceso de venta fue rápido. El mercado inmobiliario estaba de moda y quería deshacerme de ese lugar lo antes posible. En el momento en que firmé los papeles y entregué las llaves, sentí como si me hubieran arrancado una espina de la carne. Me mudé a un departamento nuevo, un espacio más pequeño, pero representó un nuevo comienzo. La sensación de caminar por las habitaciones vacías, sin su presencia, sin las huellas de la mentira, era liberadora. Por primera vez sentí que estaba a cargo de mi propia vida. Ya no era necesario fingir una sonrisa, compartir espacio con alguien que me apuñaló por la espalda. Compré muebles nuevos, elegí cada elemento con calma, reconstruyendo mi espacio de una manera que realmente me representara. Nada allí tenía alguna conexión con mi pasado. Era un ambiente donde podía respirar sin que cada pared me recordara el dolor que experimenté. El divorcio fue rápido. Ya tenía todo preparado, así que no dejé lugar a tonterías. Cuando Bianca firmó los papeles, me di cuenta de que no sentía nada. Sin ira, sin arrepentimiento, sin tristeza. Solo una certeza: tenía que suceder. Intentó decir algo en el tribunal, tal vez disculparse, tal vez suplicar una oportunidad, pero simplemente la ignoré. No había nada más que decir.
Su mirada era una mezcla de culpa y desesperación, como si solo en ese momento comprendiera realmente lo que había perdido. Pero para mí ya no importaba. El pasado fue enterrado. Llevé a mi perro, Thor, y me aseguré de tenerlo conmigo. De todos modos, siempre fue más mío que de ella. Durante los primeros días en el nuevo apartamento estuvo inquieto, sintiendo el cambio. Pero pronto se acostumbró. Y, en cierto modo, fue mi mejor compañero en este proceso. Los perros tienen una manera increíble de entender cuando estamos heridos. Thor parecía saber que lo necesitaba ahora más que nunca. Los paseos matutinos con él se convirtieron en mi terapia personal. Me miró con esa lealtad inquebrantable, algo que Bianca nunca tuvo. Pero hablando de terapia, decidí buscar ayuda profesional. Al principio pensé que no lo necesitaba. Ya lo superé, ya seguí adelante, me dije. Pero a medida que avanzaban las sesiones, me di cuenta de que había muchas cosas enterradas dentro de mí. La traición me hizo cuestionar mi propia percepción, mi confianza, mi capacidad de volver a entregarme a alguien. El dolor ya no era solo por Bianca. Se trataba de todas las inseguridades que cargaba y que nunca había enfrentado. Poco a poco comencé a reconstruir no solo mi vida, sino también mi mente. Lo más divertido fue darme cuenta de que, después de todo, no la extrañaba. Extrañaba lo que creía que teníamos, la ilusión de un matrimonio perfecto. ¿Pero el de ella? No. Pasó el tiempo y la Bianca que conocí murió el día que descubrí la traición. Ahora no era más que un recuerdo lejano, una lección aprendida por las malas. Los amigos que se enteraron de la historia se indignaron, se enojaron y me invitaron a salir para ahogar sus penas. Pero no necesitaba eso. No quería huir del dolor. Quería afrontarlo y superarlo de la manera correcta. Mi vida comenzó a reequilibrarse. Volví a salir, a reunirme con amigos, a hacer cosas que me gustaban y que, por alguna razón, había dejado de lado durante el matrimonio. La sensación de libertad era adictiva. Ya no necesitaba revisar los mensajes de manera sospechosa, ya no necesitaba fingir que todo estaba bien. Estaba realmente bien. Comencé a viajar más, a probar nuevos pasatiempos y a decir sí a oportunidades que antes ignoraba. Me di cuenta de que mi vida no estaba terminando. De hecho, estaba comenzando de nuevo. Cerré ese capítulo de mi vida sin arrepentimientos. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que su traición, por muy dolorosa que fuera, fue el empujón que necesitaba para soltar algo que había estado roto durante mucho tiempo. Nací de las cenizas. Y esta vez, soy dueño de mi propia historia. Si algún día se acuerda de mí, tal vez se arrepienta. Pero ese ya no es mi problema. Seguí adelante. Y por primera vez en años, soy verdaderamente libre. 3 meses después del divorcio, mi vida era completamente diferente. Tenía una nueva rutina, un nuevo hogar, una nueva mentalidad. La sensación de libertad todavía era nueva para mí, pero estaba aprendiendo a disfrutar cada momento. Sin mentiras, sin desconfianza, sin peso invisible en el pecho. Empecé a sentirme muy ligera, como si estuviera pasando por una fase que debería haber iniciado hace mucho tiempo. Fue exactamente en ese momento, cuando el polvo parecía haberse calmado y todo estaba en su lugar, que Bianca intentó reaparecer. Recibí un mensaje de un número desconocido. El nombre no quedó guardado, pero lo reconocí de inmediato. Rafa, fui un idiota, ¿podemos hablar? Leí esas palabras varias veces, tratando de entender qué quería exactamente ella. ¿Para hablar? ¿Después de todo? ¿Después de cada mentira, cada traición, cada vez que ella se rió en mi cara mientras me engañaba? Fue impresionante la capacidad que tienen algunas personas para ignorar las consecuencias de sus propios actos. Por un segundo, me pregunté si ella realmente pensaba que la recibiría con los brazos abiertos. Me quedé mirando la pantalla del celular, sintiendo algo que no esperaba, indiferencia. Si este mensaje hubiera llegado 1 o 2 meses antes, podría haberme sentido enojado. Quizás incluso me hubiera planteado dar una respuesta, liberar todo lo que estaba atrapado en mi interior. Pero ahora Bianca ya no significaba nada. Era solo un fantasma que intentaba aferrarse al pasado que ya no existía. El silencio fue la mejor respuesta que pude dar. ¿Creía que podía volver atrás como si nada hubiera pasado? ¿Que todo lo que tenía que hacer era enviar un mensaje de disculpa y me olvidaría de todo? Como si fuera posible borrar cada mentira. Cada noche volvía a casa de estar con otro hombre, cada vez que me miraba a los ojos y mentía sin dudarlo. Algunas heridas se cierran, pero dejan cicatrices. Y nunca más permitiría que alguien como Bianca tuviera espacio en mi vida. Por un momento pensé en responder.
Tal vez para preguntar cuál era la excusa, tal vez para ver hasta dónde llegaría con ese patético intento de redención. Pero luego me di cuenta, nada de lo que ella dijera cambiaría lo sucedido. No hubo justificación, no hubo explicación, no hubo disculpa que pudiera borrar lo que hizo. Y más que eso, ya no me importaba. Sin odio, sin tristeza, sin resentimiento. Solo el vacío que queda cuando algo pierde por completo su significado. Reír. Bloqueé el número sin siquiera responder. No valía la pena gastar ni un segundo de mi vida con alguien que lo desperdició todo por una aventura barata con un hombre que lo perdió todo en el proceso. Bianca era ahora solo un nombre en un capítulo que yo ya había cerrado. Ya no había lugar para ella en mi vida, ni siquiera para una conversación. Lo único que merecía era el silencio. Un silencio que sabía que la consumiría más que cualquier respuesta. El mayor castigo para ella fue exactamente este, saber que, mientras ella intentaba volver a algo que destruyó, yo ya había seguido adelante sin mirar atrás. Y el silencio fue mi victoria. Porque sabía que del otro lado ella estaba esperando desesperadamente una respuesta. Cualquier respuesta. Una maldición, un insulto, una frase rencorosa. Pero no. Ella no merecía nada. El desprecio absoluto era la única respuesta posible. Seguí adelante con mi vida. Continué mi terapia, mis nuevos proyectos, mis nuevas experiencias. Nunca volví a saber de ella y eso fue mejor. Algunas personas simplemente no merecen segundas oportunidades. ¿Y Blanca? Ella fue solo un error que me enseñó a no volver a ignorar las señales. Fin de la historia para ella. El comienzo de una nueva historia para mí. Si te gustó la historia no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y contarnos tu opinión en los comentarios. Dinos también desde qué ciudad nos estás viendo. Tu participación es muy importante para ayudarnos a traer más historias como esta. Hasta la próxima.